Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos con la guía número 3, Platón y las ideas. Empecemos. Al igual que en las guías anteriores, les recomiendo indicar nombre, curso y fecha. Y acuérdense que en la sesión de Classroom están las fechas originales que deberían tener en sus guías. El objetivo de hoy es comprender la teoría de las ideas que propone Platón a través del análisis de la alegoría de la caverna. Hola, ¿se acuerdan de mí? Soy Sócrates. Vengo a acompañarles nuevamente. En esta oportunidad vamos a ver la teoría de las ideas de un conocido mío, Platón. Para comenzar, la profesora me dejó unas preguntas y dijo que deben contestar antes de avanzar. ¿Qué es el arjé? Menciona dos arjé. ¿Quién da mayor complejidad y abstracción a la filosofía? Entonces estas preguntas se relacionan con la guía número 2, que es la de los presocráticos. Entonces a partir de eso ustedes deberían ser capaces de responder las preguntas que deja aquí Sócrates. Para comenzar con el contenido propiamente tal, vamos a conocer primero un poquito de Platón, luego algo en lo que respecta a las teorías de las ideas que él propone. Finalmente vamos a hacer la lectura de un fragmento de la alegoría de la caverna para luego pasar a la parte del desarrollo de las preguntas. Platón, filósofo griego nacido en Atenas, pertenecía a una familia noble de la cual provenían varios gobernantes. En su juventud se interesaba por la política, pero al conocer a Sócrates, su vida, su pensamiento y su muerte, lo impacta profundamente y se dedica a la filosofía. Escribe numerosos diálogos en que el personaje principal, portador de su pensamiento, es Sócrates. En ellos trata diferentes temas filosóficos y recurre muchas veces al mito como otra manera de exponer su pensamiento. Crea una escuela de filosofía llamada Academia, la que permanece a través de los siglos. Conserva su interés político teorizando sobre el estado ideal en su famoso diálogo La República. Vamos ahora a la teoría de las ideas propiamente dicha. Platón afirma que la posibilidad de un conocimiento verdadero apoyado en verdades absolutas hace necesaria la existencia de realidades inmutables, ya que un conocimiento que tenga por objeto algo cambiante no es verdadero conocimiento. Así es como Platón plantea su teoría de las ideas, que constituirá la base sobre la que se asienta toda su filosofía, desde la física hasta la ética y la política, pasando por la antropología y la teoría del conocimiento. Es decir, él en cierta medida reconocía que las cosas se movían, no necesariamente que se movían físicamente de un lado a otro, sino que había una realidad que cambiaba. Sin embargo, también indicaba que si un objeto es cambiante, entonces no podríamos tener un verdadero conocimiento. Entonces, por esta razón, esta necesidad de indicar que hay movimiento, pero también indicar que necesitamos cierta realidad que no sea cambiante, es que él plantea su teoría de las ideas. Platón, como hiciera Parménides, se pregunta sobre el ser, y al buscar lo que es, piensa también en lo perfecto, único y que no cambia. Pero por otra parte, no se decide, como lo hiciera Parménides, a quitarle toda la categoría de ser al mundo que percibimos por los sentidos, el mundo sensible, en el cual nos movemos y existimos, el mundo del devenir y del cambio que Heráclito señalaba como única realidad. Entonces aquí hay un poquito lo que yo les decía antes, donde él indicaba que obviamente lo que nosotros percibimos por los sentidos va cambiando, pero que también necesitamos algo permanente. En el recuadro que está aquí en azul, podemos ver algo respecto de la obra de Platón, y es que Platón, a través del tiempo y el desarrollo, ¿cierto?, de su pensamiento, va a ir cambiando respecto de sus teorías. Dice, la obra de Platón. Casi todos los escritos de Platón están redactados en forma de diálogo, en un lenguaje didáctico, en el que intercala con frecuencia ejemplos y mitos para explicar sus teorías principales. El personaje central de la mayoría de los diálogos es Sócrates, y en torno a él aparecen personajes de su tiempo. Entonces, como yo les decía, Platón, primero que todo,
la mayoría de sus obras, la totalidad de sus obras en realidad, está hecho a través como de diálogos, como de conversaciones con otros personajes. El personaje principal y quien expone la teoría de Platón es el personaje de Sócrates, ¿ya? Y hay varios personajes que van apareciendo en los distintos diálogos. Después tenemos los diferentes periodos dentro de la obra platónica. Primero, periodo socrático. Platón está influido todavía por el pensamiento de su maestro, es decir, Sócrates. La mayoría de los diálogos de esta época terminan sin llegar a un resultado definitivo. Luego tenemos el periodo de transición. Los diálogos de esta época muestran a un Platón que comienza a elaborar sus propias teorías. Entonces pasamos desde alguien que todavía tiene el pensamiento de su maestro a alguien que paulatinamente y con el desarrollo de su propio pensamiento se va separando de él para crear sus propias teorías. Periodo de madurez. En este periodo aparecen los temas más importantes de su filosofía, la teoría de las ideas, la teoría del conocimiento, etc. Y finalmente tenemos las obras de vejez. Pertenecen a este periodo los últimos diálogos de la vida de Platón. Casi todos ellos presentan un tono crítico, ya que cuestiona y reformula muchos de los planteamientos e ideas de las etapas anteriores. Entonces aquí es más bien una reflexión en torno a sus propias teorías. Muchas veces él va a cuestionar o reformular lo que él había propuesto con anterioridad. Las ideas. Al analizar el mundo sensible, descubre que las cosas son y no son. Esta manzana es redonda y no es completamente redonda. La nieve de la montaña es y no es blanca, y tanto esta manzana como esta nieve dejarán de ser tales, y no siempre ha sido lo que son ahora. Al ser cambiantes y temporales son y no son. Pero ¿cuál es entonces su ser? Al considerar que es nieve y que es blanca, estamos hablando de un ser que es, pero que no es completamente. Aquí se eleva Platón al pensamiento de que debe existir algo que sea totalmente y de lo cual están participando estos seres, a medida que son y no son. Los seres verdaderos son las ideas, colocadas por Platón en un ámbito suprasensible. Ellas forman el mundo inteligible, que se conoce a través del intelecto, de la razón, donde existe la perfección y la permanencia en el ser. Las cosas en este mundo sensible son solo sombras de las ideas y tienen una cierta participación en ella. La blancura de la nieve, por ejemplo, participa de la idea de blancura, así como participa en ella esta hoja de papel. Platón parece entender siempre la idea como forma única de algo múltiple. Cada una de ellas es una realidad única, eterna, inmutable y absoluta. No son de naturaleza material, pero tampoco puros conceptos mentales. Entonces aquí tenemos un primer acercamiento respecto a la teoría de las ideas de Platón. Entonces primero nos dice que en el mundo sensible, que el mundo sensible es el mundo donde nosotros estamos, el que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, las cosas son y no son al mismo tiempo. Es decir, que tienen un vestigio de su permanencia, pero al mismo tiempo van mutando, cambiando, por lo tanto no son completamente lo que se supone deberían ser. Entonces aquí nos da un ejemplo bastante concreto en relación, por ejemplo, a la blancura, ¿ya? Entonces aquí dice que la nieve es blanca, ¿cierto? Pero ese concepto de blanca no solamente le pertenece a la nieve en este caso, sino que también, por ejemplo, participa de este concepto la hoja de papel que ustedes pueden tener en estos momentos. Entonces allí nosotros tenemos nieve blanca y una hoja blanca. Ambas son blancas, ¿ya? Pero como son objetos distintos que participan de una misma idea, entonces allí se produce lo que nosotros encontramos en el mundo sensible, estas como diferencias que podrían haber. Sin embargo, lo central y la idea que unifica tanto a la nieve como a la hoja es la idea de blancura, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso es lo que Platón propone como lo verdadero, ¿ya? Que son las ideas. Estas ideas están en un mundo superior a nosotros, están en un plano diferente. No es algo que nosotros podamos captar a través de nuestros sentidos, sino que nosotros solamente podemos conocer este mundo de las ideas a través del intelecto.
Platón parece entender siempre la idea como forma única de algo múltiple. Cada una de ellas es una realidad única, eterna, inmutable y absoluta. No son de naturaleza material, pero tampoco son puros conceptos mentales. Entonces aquí nosotros tenemos cómo es que Platón percibe la idea. Es decir, que de una idea pueden participar muchas cosas, como por ejemplo recién lo que les decía del ejemplo de la blancura, que la blancura es una sola idea, pero de la idea de blancura pueden participar muchas cosas, como en el ejemplo la nieve o una hoja. Platón distingue en las ideas características, 5 características que son unicidad. Hay una sola idea de cada especie o concepto. Podríamos decir una sola idea de blancura, una sola idea de caballo, porque al poseer toda la perfección de la blancura o del caballo, no cabe la posibilidad de que existan otras ideas con características similares. ¿Ya? Es decir, hay una sola idea por cada especie que hay. Hay una sola idea en cada concepto. Entonces, por ejemplo, si yo les digo mesa, ustedes automáticamente piensan en mesa. Probablemente cada uno de ustedes con características diferentes de mesa, color diferente, tamaño diferente, pero la idea de mesa es única, ¿ya? Luego tenemos la idea de eternidad. Siempre han sido y permanecerán siempre en el ser, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tiene toda la categoría. Siempre ha sido la idea de blancura, siempre ha sido, por ejemplo, la idea de mesa, y aunque pase el tiempo, aunque pasen los años, siempre se va a percibir de la misma manera. Perfección. Son plenamente, tienen toda la plenitud del ser en su categoría. Lo que yo les decía con la idea de mesa. Cuando yo les hablo de mesa, nosotros inmediatamente asociamos ciertas características, pero aunque tenga cada uno características diferentes, siempre la idea, la esencia va a ser la misma. ¿Por qué? Porque va a estar en toda la categoría de su ser. Entonces no cabe pensar en una silla cuando yo estoy hablando de una mesa. Independencia. La existencia de las ideas no depende de la existencia de las cosas en el mundo sensible. Si no hubiese cosas bellas, seguiría existiendo la idea de belleza. ¿Ya? La independencia dice que una idea existe aunque no exista el objeto en el mundo en el que nosotros nos movemos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hablamos de rojo, de la idea de rojo, aunque yo no tenga algo rojo, no significa que la idea de rojo no exista. Inmutabilidad. Las ideas no cambian, no sufren alteración, ¿ya? Entonces, a pesar de que nosotros pensemos las cosas con características diferentes, la idea en sí siempre va a ser la misma y no va a cambiar. Convencido Platón de la existencia del mundo de las ideas y que ahí está la perfección, su interés se vuelca sobre ese mundo, tratando de comprender cuál sería la relación entre unas ideas y otras, cómo estarían organizadas, y piensa que también en el conjunto de las ideas hay una jerarquía y una participación. Forman ellas una pirámide, en que las ideas de más abajo dependen de las de más arriba. Coronando la pirámide está la idea del bien, sol de las ideas, idea de las ideas, de la cual participan todas ellas y que hace que cada una sea realmente lo que es, que la idea de belleza sea plenamente belleza y la de árbol sea plenamente árbol. Es decir, como que la madre de todas las ideas es la idea del bien. Sin la idea del bien no podrían eventualmente existir todas las otras ideas, ¿ya? Entonces, la idea de bien para Platón es la más importante de todas. Entonces, así sería como Platón intenta explicar el ser y los cambios. El primero se encuentra en el mundo inteligible o suprasensible, es decir, el ser. Y el segundo, que son las cosas, los cambios, están en el mundo sensible, es decir, en nuestro mundo. Y aquí les dejo un ejemplo más gráfico. Entonces, en el mundo inteligible, yo tengo la idea de árbol. Si yo les digo árbol, todos pensamos en un árbol. Sin embargo, en el mundo sensible tenemos los cambios, las diferencias que pueden haber este árbol. Entonces, si yo les digo árbol, nadie va a pensar en una flor, va a pensar en un árbol. Sin embargo, mi árbol, el árbol que yo estoy pensando, probablemente tenga características diferentes de las que ustedes están pensando en este momento. ¿Ya? Entonces así él trata de explicar cómo es que hay diferentes cosas y cómo eventualmente se podría producir el cambio. En el mundo inteligible tenemos como la esencia, el ser en sí, y en el mundo sensible tenemos las cosas que como no son completamente
una idea es entonces que se pueden producir los cambios. Las cosas de este mundo tienen un ser disminuido, son y no son. Hoy son hoy y mañana dejan de ser, son bellas y no son bellas, son blancas y no son blancas, pero en cuanto son, están participando de la idea o de las ideas respectivas. A este mundo de las cosas llama Platón mundo sensible, que se percibe por medio de los sentidos. Las cosas se relacionan con el mundo de las ideas y fueron creadas, y aquí Platón recurre al mito, como lo hace frecuentemente en sus explicaciones filosóficas, por un demiurgo, un dios hacedor en imitación del mundo de las ideas. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos cierto esta distinción de las que yo les hablaba, donde en el mundo suprasensible o en el mundo inteligible es donde nosotros tenemos las ideas y eso es lo perfecto. Y en cambio, en este mundo sensible, es decir, este mundo donde nosotros nos movemos y percibimos las cosas a través de nuestros sentidos, es que las ideas son imperfectas y por eso sufren algunas alteraciones o cambios. Para darnos a entender su pensamiento respecto a la existencia de estos dos mundos y a las relaciones entre ellos, Platón crea el mito o alegoría de la caverna, uno de los textos más famosos de la filosofía. Atención, para poder entender mejor este mito tengo algunas recomendaciones. Primero decirles que una alegoría es una representación, por lo tanto las cosas tienen un valor simbólico. Es decir, yo tengo que interpretar lo que se me está diciendo, no se va a decir de manera literal, sino que yo tengo que entender e interpretar esos símbolos de acuerdo, ¿cierto?, a lo que se me va diciendo en ese contexto. Segundo, lee con calma, destaca y busca los significados o sinónimos de las palabras que no conozcas. Dicho eso, pueden continuar. Es decir, cuando nosotros vamos leyendo textos filosóficos propiamente tal y no las explicaciones, es que se hace necesario siempre que ustedes trabajen con un diccionario al lado, porque hay muchas palabras, la filosofía es muy rica en léxico, entonces muchas veces las palabras que allí aparecen podríamos eventualmente no identificarla. Entonces, para poder entender mejor el sentido del texto, es que es bueno que ustedes siempre tengan un diccionario al lado o al menos que vayan buscando los sinónimos de las palabras que a ustedes no les son familiares. Mito de la caverna, extracto de Platón, La República, libro 7. Entonces aquí tenemos a los personajes dialogando que son Sócrates y Glaucón. Es una caverna subterránea con una entrada tan grande como la caverna toda, abierta hacia la luz. Imagina hombres que se hallan allí desde que eran niños, con cepos en el cuello y en las piernas, sin poder moverse ni mirar en otra dirección sino hacia adelante, impedidos de mover la cabeza a causa de las cadenas, y lejos en lo alto, detrás de sus espaldas, arde una luz de fuego, y en el espacio intermedio entre el fuego y los prisioneros asciende un camino, a lo largo del cual se levanta un muro, a modo de reparos colocados entre los titiriteros y los espectadores sobre los que ellos exhiben sus habilidades. Entonces aquí nosotros tenemos al personaje de Sócrates que, hablando con Glaucón, le pide que se imagine más o menos lo que está aquí, ¿cierto? Donde tenemos un muro. Hay hombres que están encadenados, a eso se refiere con los cepos, desde el cuello, los pies y las manos, y solamente tiene la opción de mirar hacia adelante. Se proyectan aquí algunas figuras desde detrás de este muro. Voy a pasar rápidamente. La idea es que ustedes puedan ir leyendo el texto para poderlo entender, pero les voy a dar una explicación de todas maneras. Aquí está la otra parte de la caverna. Aquí, hacia acá, tenemos nosotros a los prisioneros que están encadenados. Aquí, detrás del muro, nosotros tenemos un fuego que arde, ¿ya? A través de este fuego que proyecta una luz, hay personajes, distintas personas que van proyectando ciertas imágenes. Entonces, la única realidad que pueden ver las personas encadenadas son las sombras del objeto que aquí se va proyectando, ¿ya? Entonces, aquí tenemos como en el principio, imagínense, ¿cierto? Una cueva con una entrada muy grande. En el camino nosotros tenemos un muro y un fuego que proyecta una luz, ¿cierto? En el intermedio hay unos personajes que van mostrando objetos y por lo tanto lo único que pueden ver los prisioneros son las sombras de esos objetos. En la medida en que avanza el mito, hay una de las personas que logra salir, ¿cierto?, de las cadenas y sale de la cueva en la cual se encontraban y puede ver el mundo exterior.
¿ya? Obviamente en el trayecto, piensen ustedes como cuando están en sus dormitorios, ¿cierto? Recién levantados con la luz oscura, etcétera, y afuera hay un tremendo sol. Abren las cortinas e inmediatamente nuestra primera reacción es a cerrar los ojos porque quedamos encandilados con tanta luz, ¿cierto? Entonces no podemos ver bien lo que hay afuera. Lo mismo le pasó a la persona que sale de las cadenas que lo ataban y solo le permitían ver las sombras de esta imagen, ¿ya? Entonces él sale, puede ver la luz, se da cuenta de que hay un fuego que no es el conocimiento verdadero y que solamente lo que ellos ven son sombras de algunos objetos. Por lo tanto, ¿cierto? Esos no serían los objetos verdaderos. Y él se da cuenta que estos objetos verdaderos son los que están afuera. Acá el sol representa la madre de las ideas, que sería el bien, porque a través del sol es que nosotros somos capaces de ver todo lo que hay alrededor. Imaginémonos en un mundo o en el campo mismo, donde muchas veces no hay energía eléctrica y lo único que a nosotros nos permite ver con claridad y ver bien lo que hay es el sol. ¿Ya? Lo mismo con la idea de bien. El bien, ¿cierto? Para Platón es el sol, es lo que a nosotros nos permite ver bien. Entonces, obviamente, este ser encadenado que logra salir pretende que los demás también sean capaces de sacarse esos cepos, esas cadenas, y salgan junto con él porque él está emocionado de decirle que eso que ellos ven no son simplemente más que sombras de todo lo que existe afuera de la caverna. Entonces, cuando él vuelve, obviamente pasa por este mismo proceso de ceguera, ¿ya? Donde pensemos cuando nosotros estamos en la calle, ¿cierto? En el verano con sol y todo, y después entramos a la casa, es como que quedamos ciegos y no vemos nada, porque veníamos, ¿cierto? Con todo el reflejo de la luz en los ojos. Lo mismo exactamente le pasó a esta persona que intenta devolverse para decirle a sus compañeros de cadenas que pueden salir de ellas e ir hacia afuera porque hay algo muchísimo mejor que simplemente las sombras que ellos están acostumbrados a ver. Obviamente, las personas que estaban adentro no le creían, lo tratan de loco. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil vivir en la ignorancia, es decir, vivir viendo las sombras a las que estamos acostumbrados, en vez de darnos el trabajo de cortar esas cadenas, de cortar esas necesidades tan básicas y adentrarnos en una luz que a mí me pretende dar mayor conocimiento. Es más fácil vivir en la ignorancia que vivir en el conocimiento. Otra cosa importante, si por alguna razón no entendieron, ¿cierto? El texto mismo, si yo en algún punto no fui clara y ustedes no pudieron entender, aquí de todas maneras les dejo linkeados 2 videos de YouTube donde ustedes pueden acceder, ¿cierto? A ellos y hay también una explicación respecto de la alegoría de la caverna. Entonces, después de la lectura, cuando hablamos de que algo es más bonito o justo que otro, ¿tenemos algún parámetro absoluto de comparación? ¿Cuál sería? Y si no hay parámetro, ¿en qué se afirma esta graduación? Es decir, cuando yo digo, no, esto es bonito, esto es feo, o por ejemplo, a mí me parece más bonito el color azul que el color rojo, ¿ya? ¿Tenemos alguna línea que a mí me diga que desde aquí hacia arriba es más bonito, desde aquí hacia abajo es más feo? O si es que no está esa línea, ¿cómo nosotros podemos afirmar que algo es más que otro? O sea, ¿dónde está, cierto, ese parámetro, esa línea que a mí me permite identificar qué es más o qué es menos? Siguiente pregunta. ¿Es una imperfección nacer o morir? Es decir, ¿somos imperfectos al ser mortales? ¿Sería más perfecta una piedra que el hombre, puesto que ella tiene mayor permanencia? Es decir, como pensemos en el concepto de idea, ¿cierto? Las ideas son permanentes, están siempre ahí, nunca mueren, etc. Entonces, como nosotros como seres humanos somos imperfectos, porque nosotros eh, en algún momento perecemos, pues, es decir, morimos. Entonces, esa capacidad o esa cualidad que tiene el ser humano de morir es lo que lo hace imperfecto. Y bajo esa misma lógica, entonces, por ejemplo, una piedra es más perfecta que el ser humano porque la piedra permanece en la tierra y nosotros no.
En el texto, ¿cómo se explican el mundo sensible y el inteligible o suprasensible? Haz una tabla. Entonces aquí ustedes me tienen que hacer una tabla, ¿cierto? Mundo sensible, mundo inteligible y indicar cómo se explica cada una de ellas en el texto de la alegoría de la caverna. A partir del mismo texto, ustedes me explican los siguientes símbolos. Hombre encadenado, ¿ya? Es decir, ¿qué simbolizan o quiénes son los hombres encadenados? Las cadenas, los cepos, ¿cierto? Aquello que a mí me ata. ¿Qué son? ¿Qué son las cosas que a mí me mantienen en este lugar? Luego tenemos la caverna. ¿Qué simboliza la caverna? ¿Qué simboliza el exterior de la caverna y qué simboliza el sol? Luego, ya aquí a modo personal, dice opinión. A partir de la lectura responde lo siguiente, argumentando desde tu perspectiva y la de Platón, es decir, contrastando lo que ustedes piensan con lo que plantea Platón en la teoría de las ideas, ¿ya? Entonces, ¿por qué es difícil salir de la caverna? ¿Por qué creen ustedes que es difícil para nosotros sacarnos, ¿cierto?, esas ataduras, esas cadenas y poder salir desde allí? ¿Con qué reacciones humanas se podrían comparar las que manifiestan los prisioneros de la caverna ante el hombre que les traía la iluminación del otro mundo? Es decir, ¿qué reacciones humanas creen ustedes que sintieron las personas que estaban encadenadas adentro cuando venía otra persona a decirles, ¿saben qué? Esto que estamos viendo aquí es mentira y la realidad es lo que está afuera de la caverna? O sea, pensemos que todos los hombres que estaban encadenados siempre habían vivido su vida ahí, eso es lo que ellos conocían desde siempre. Entonces, ¿qué les puede provocar a ellos esto de que viniera otra persona y les dijera esto, tu vida básicamente es una mentira, ¿ya? Entonces, como con qué reacciones humanas nosotros las podríamos asociar. La siguiente, ¿qué tan creíble es el mito de la caverna para ustedes? O sea, ¿ustedes creen que podría ser verdad esto del mito de las ideas? Es decir, pensar que los cambios efectivamente se podrían producir porque somos imperfectos y que la perfección solamente la tienen las ideas, que está en un mundo al cual nosotros podemos acceder solamente a través de la razón. Y la última actividad relativa al texto propiamente tal es comparar y explicar esta imagen, la que está allí que dice Platón atemporal, con lo que pudieron ustedes percibir respecto de la alegoría de la caverna, ¿ya? Entonces aquí, para quienes no puedan ver bien, está el mundo exterior, ¿cierto? Afuera de la caverna, luego tenemos este pasadizo de la caverna. Aquí están las personas que están atadas con cepos, ¿cierto? Que son personas normales. Las sombras que estaban proyectadas es el televisor. La luz, ¿cierto? Está reflejada aquí, ¿cierto? A través de este camarógrafo y este periodista y a través, obviamente, de esta persona que va indicando qué es lo que se puede ver, ¿cierto? En la pantalla. Entonces, ¿cómo es que esta imagen se puede asociar con la alegoría de la caverna? Finalmente, ya que estamos en este punto, quiero que respondas una última pregunta aventurando una respuesta, ¿ya? Es decir, lo que ustedes piensan que podría pasar. ¿Qué impacto pudo tener la teoría de las ideas de Platón para la filosofía? Es decir, ¿cómo o en qué influyó la teoría de las ideas de Platón en la filosofía? Porque acordémonos que en la guía anterior, en los presocráticos, ¿cierto? Nosotros teníamos que comenzábamos con el estudio del arjé o el principio fundamental de las cosas, ¿cierto? ¿Cómo se originó el mundo que nosotros conocemos? Entonces, los presocráticos trataban de explicar o de identificar este arjé hasta que llegamos a Parménides y Heráclito, donde se hablaba del ser, donde uno decía que no cambiaba y otro decía que todo cambiaba. Y finalmente llegamos hasta Platón, que obviamente no se considera un presocrático, y que nos habla respecto de esta teoría de las ideas, donde trata un poco de converger entre lo que cambia y lo que no cambia. Entonces, ¿qué impacto o cómo pudo influir la teoría de las ideas de Platón en la filosofía en general? ¿Ya? Entonces, aventurar con lo que ustedes piensan o cómo ustedes piensan que pudo haber impactado esta teoría en la filosofía. Y obviamente no se olviden de responder la autoevaluación que está siempre al final de las guías, simplemente marcando con una X
sí o no a cada uno de los indicadores. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.